poco lluviosa, pero con mucho sentimiento y calor humano. Queremos agradecerles el esfuerzo que han hecho, especialmente a quienes llegaron de diversas regiones. Y a lo largo de este acto iremos saludando a nuestros panelistas, pero quiero en una sola persona simbolizar el agradecimiento y el saludo, y ella es el representante protocolar del mundo evangélico, obispo Alfredo Cooper. Para dar comienzo a este acto, tengo el agrado de dejar con ustedes al director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, ONAR, Jeremías Medina Martínez. Antes de las palabras de Jeremías, los invito a ponerse de pie, ya que interpretaremos, cantaremos nuestro himno nacional. Ahora sí. Queda con ustedes el director de ONAR, Jeremías Medina Martínez. Buenos días a todos. Quiero especialmente saludar a todos los ministros y ministras de culto que nos acompañan, académicos presentes, a Solange Silva Quillodrán, que es la encargada de unidad de entidades religiosas del Ministerio de Justicia, que nos acompaña, al representante protocolar de las iglesias evangélicas, don Alfredo Cooper, especialmente también a nuestro primer director ONAR, don Humberto Lagos Chupenegger. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos de fiesta, a pesar que estamos en un seminario, que a veces todo medio formal,
cantamos el himno, pero la verdad es que estamos por primera vez, desde que se publicó esta ley de culto, haciendo una conmemoración. Y como Oficina Nacional de Asuntos Religiosos queremos tomarnos de esta conmemoración y espero que durante los años quienes sigan en esta oficina puedan seguir con esta tradición, porque la verdad que es una fiesta para todos. Así es que muchas gracias, valientes, por acompañarnos en esta mañana de lluvia, de tráfico y por venir. Según el profesor Humberto Nogueira, director de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, el Estado puede tener tres posturas frente a la expresión religiosa. Un Estado confesional, es decir, profesa una religión; un Estado aconfesional, donde no asume una confesión pero sí apoya la preponderante; y un Estado laico, tolerante, que permanece al margen de las expresiones religiosas pero respeta, asegura, garantiza su ejercicio. Chile se encuentra en tránsito a esta última postura. Y es mi deseo esta mañana realizar una breve reseña histórica de cómo llegamos a lo que somos hoy, haciendo una historia muy general de la libertad religiosa en Chile y tomándome las palabras también del profesor Humberto. Han existido 4 momentos constitucionales respecto a la libertad religiosa. Primero, el momento confesional. El artículo 1 del Reglamento Constitucional de 1812 fue una primera señal de libertad también, en todo ámbito, pero afirmaba que la religión católica apostólica es y será siempre la de Chile. Esto se vuelve a confirmar en la Constitución de 1833. Segundo momento constitucional y confesional, tuvimos un momento tolerante de todas las expresiones después, gracias al flujo migratorio europeo. Durante el gobierno de José Joaquín Pérez se promulga una ley interpretativa de la Constitución denominada Ley Interpretativa de Culto, el año 1865. En esta última se permitió 2 cosas. Primero, que quienes no profesaban la religión oficial pudieran celebrar su culto dentro de recintos, capillas o edificios de propiedad privada. Y segundo, que pudieran fundar y sostener escuelas para enseñar a sus hijos la doctrina del culto. El tercer momento confesional, aconfesional, según el artículo 10, número 2 de la Constitución de 1925, el Estado asegura la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, buenas costumbres y orden público. La Constitución de 1980 confirma esta postura. El cuarto momento, que es el que estamos nosotros en tránsito ahora, un Estado laico tolerante. A pesar de reconocer todas las confesiones religiosas, sí existía cierta preferencia en la relación del Estado con una religión determinada. Y con el fin de reparar esto, y todas las religiones vinieran a ser iguales frente al Estado, se promulga la Ley 19.638 el 14 de octubre del año 1999, la que introduce por primera vez en un cuerpo legal que el Estado se compromete a garantizar la libertad religiosa. Aquí el Estado no solo reconoce que se puede profesar la religión que el individuo elija, sino también que puede pasar a constituirse bajo una determinada personalidad jurídica, enmarcando su rango de acción en lo judicial y otorgándole beneficios en materia tributaria y administrativa. Hasta la fecha, y aquí Solange presente me puede validar, se han creado más de 4.000 iglesias bajo esta figura legal, y se estima que cada vez se realizan alrededor de 30 peticiones mensuales en el Ministerio de Justicia. ¿Estoy en lo correcto, Solange? Como Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, creada en el año 2007, nuestro compromiso es avanzar en el reconocimiento de las diversas confesiones religiosas como entes iguales frente al Estado, sin discriminación. No solo en cuanto al acceso a los beneficios, sino en la expansión de los proyectos que como cada comunidad de ustedes tiene. En pos de ese objetivo, es que como oficina hemos trabajado por la correcta respuesta de parte de cada cartera, ministerio, servicio público dentro de esta administración, hacia los diversos requerimientos que ustedes mismos nos han planteado. Sin embargo, queremos ir por más. No solo porque es nuestro compromiso como parte del Estado de Chile, sino sobre todo porque creemos que las organizaciones religiosas le hacen muy bien a Chile. También le hacen que nosotros como oficina hemos buscado tener una mayor injerencia administrativa, con tal de que todas las comunidades alcancen su máximo potencial posible, y les quiero anunciar que antes que termine nuestro mandato,
vamos a robustecer jurídicamente nuestra oficina dentro de nuestro ministerio. Hoy conmemoramos 22 años de vida de la ley de culto, pero nos resta un largo camino para hacer que la libertad religiosa se reconozca como un derecho humano fundamental, y no solo en el papel, sino en cada área de nuestra contingencia social, política y cultural. Quiero terminar agradeciendo de corazón y mirándole frente a frente la labor que cada uno de ustedes en sus congregaciones, sus feligreses, desarrollan día a día por expresar su fe como forma de aportar a nuestro país, sobre todo en estas circunstancias tan duras que hemos tenido últimamente. Sigan aportando, sigan luchando por sus convicciones y anhelos. Sigan, porque nosotros desde aquí les acompañaremos. Muchas gracias. El director ha recordado esta fecha, 14 de octubre, como una fecha muy simbólica. Pero es probable que muchos no conozcan cómo se gestó esta ley de culto, cómo nace la ley de culto. Nos permitimos hacer un breve recuento que sirve para ver los esfuerzos que realizaron y los tiempos que se emplearon. El diputado evangélico Eduardo Salas, el 1 de abril de 1992, presentó al Congreso Nacional la primera moción que reconoce a las iglesias evangélicas el derecho a gozar de personalidad jurídica del derecho público. Por decreto del Ministerio del Interior número 332 de 1 de junio de 1992, se crea una comisión especial para preparar un proyecto de ley relacionado con la constitución jurídica de las iglesias. Recuerdo este hecho con particular agrado porque me tocó participar en dicha comisión en representación del ministro secretario general de Gobierno. Por mensaje presidencial número 184.327 de 22 de octubre de 1993, dirigido a la Honorable Cámara de Diputados y firmado por el entonces presidente de la República, Patricio Aylwin, y los ministros de Estado, Enrique Krause de Interior, Alejandro Fosley de Hacienda y Francisco Cumplido de Justicia, se inició el proceso legislativo del proyecto de ley que, comillas, establece normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas, denominada más comúnmente ley de culto. Las primeras líneas del citado mensaje decían, abro comillas, en nuestro país la libertad de conciencia, la manifestación de las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos están asegurados a todas las personas conforme lo establece el artículo 19, número 6 de la Constitución Política de la República. El proyecto se radicó originalmente en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en noviembre de 1993 y por acuerdo de dicha comisión fue enviado a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, la que informó por primera vez el 9 de agosto de 1995 y se designó diputado informante al parlamentario Jaime Naranjo. En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en septiembre de 1996, se analizó el proyecto y se abrió audiencias públicas, donde se escucharon opiniones de las iglesias evangélicas, de la fe Bahá'í, de la Iglesia Católica y de diversos asesores jurídicos. Entre
los que se citan en las actas, al abogado Humberto Lagos, en ese entonces asesor del Ministerio del Interior y años más tarde el primer director de la UNAR. Numerosos pastores declararon en dicha oportunidad y en sesiones posteriores. Entre ellos recuerdo a Francisco Anabalón, Emiliano Soto, Jorge Méndez y la pastora Juana Albornoz del Comité de Organizaciones Evangélicas COE. La pastora Albornoz fue la primera capellana evangélica en el Palacio de la Moneda. Lamentablemente, recientemente por la Iglesia Católica, llegó muy oportunamente, concurrió, entre otros, el entonces presbítero Juan Ignacio González, hoy obispo de San Bernardo y miembro del Comité Permanente del Episcopado Chileno, a quien le damos la bienvenida. Consta en las primeras actas de la Comisión de Constitución y luego en las sucesivas de la Comisión y en la Sala, la presencia también de representantes de las Iglesias de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de la Comunidad Religiosa Testigos de Jehová, de la Primera Iglesia de Cristo Científica de Santiago, representantes de la Iglesia Anglicana, de la Iglesia Presbiteriana, de la Iglesia de Filadelfia, de la Iglesia Bautista, del Ejército de Salvación, de la Iglesia Adventista, del mundo musulmán y decenas de pastores evangélicos. Por las connotaciones del articulado, se ofició en las diversas etapas de la tramitación a la Honorable Corte Suprema y al Tribunal Constitucional, los cuales manifestaron no tener objeciones al citado proyecto. El 5 de septiembre de 1995 se emite un segundo informe que reemplaza al anterior de 9 de agosto. El 29 de octubre de 1996 se entrega el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y el 6 de noviembre del mismo año se inicia la discusión en la sala. Se suman al diputado Naranjo, el diputado Sergio Elgueta como informante de la Comisión de Constitución y al diputado Macluf como informante de la Comisión de Hacienda, ninguna de las cuales manifestó reparos. A lo largo de la tramitación se destaca en las actas el trabajo realizado por el diputado Sergio Elgueta. El 4 de diciembre de 1996 se presentó a la sala de la Cámara el segundo informe de las comisiones ya unidas de Constitución, Legislación y Justicia, por una parte, y la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, por otra. El 12 de diciembre de 1996 se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados y se envió el texto al Senado de la República, donde el 17 de diciembre de dicho año se inició su tramitación. El 2 de septiembre de 1998 se terminó el trabajo en la Comisión Especial del Senado. Al trabajo de esta comisión asistieron especialmente invitados el obispo Javier Prado, secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile de ese entonces, y el moderador del Comité de Organizaciones Evangélicas, obispo Francisco Anabalón. En un breve recuento, el proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 2 de diciembre del 93, donde se debatió durante 3 años y se remitió al Senado el 13 de diciembre de 1996, donde permaneció 2 años y medio. Finalmente, el texto devuelto por el Senado, varias veces corregido, fue aprobado en la Cámara de Origen por 85 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El 6 de julio de 1999, el proyecto se discutió en la sala del Senado
y el 8 de julio se envió desde la Cámara Revisora a la Cámara de Origen, y el 15 de julio de ese año se inició el tercer trámite constitucional. Por oficio 2441, de 4 de agosto de 1999, se ofició de la Cámara de Diputados al Poder Ejecutivo, acompañando el texto final, siendo este firmado por el diputado presidente Carlos Montes y por el secretario de la Cámara, Carlos Loyola. El 1 de octubre de 1999 es promulgada la Ley 19.638, siendo publicada el 14 del mismo mes y año en el Diario Oficial, con las firmas del presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Raúl Troncoso, ministro del Interior, y Soledad Alvear, ministra de Justicia. Hoy, 14 de octubre del año 2021, se cumplen 22 años de esa fecha histórica. Y si uno revisa el calendario, en pocos días más, vamos a pasar a continuación a escuchar el primer panel de este encuentro. Panel que va a moderar el coordinador general, don Simón Abdala, y en el cual participan Ana María Celis Brunet, directora del Centro UC Derecho y Religión y doctora en Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Italia, junto al doctor Pierre Pigossi Sandoval, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterre y ex asesor de la Corte Internacional del Ecuador. Invitamos al moderador y a los panelistas a pasar a la testera para hacer este paso. Muchas gracias a todas las autoridades por su presencia. A pesar de la lluvia, vamos a hacer que valga la pena haber venido. Así que vamos a hacer muchas preguntas a nuestros queridos académicos, de los cuales se bajaron dos, así que tuvimos que improvisar. A ellos se les envió previamente un par de preguntas y la idea es que ellos puedan hablarnos de forma muy general acerca de los aspectos jurídicos, políticos e institucionales de la ley de culto y de la libertad religiosa como un derecho humano fundamental. Al final de sus respuestas y exposición se va a abrir la palabra para que todos aquellos puedan hacer alguna pregunta relativa a la materia o relativa a otra materia, porque supongo que están muy preparados. Bueno, comenzamos con el profesor Kerr. Muchas gracias. ¿Qué significa que la libertad religiosa sea un derecho humano? Buenos días, este distinguido auditorio, reverendo auditorio al mismo tiempo. Yo quisiera empezar por reconocer como extraordinario que al menos yo hablo desde la perspectiva de un ecuatoriano. Es extraordinario que un director de una oficina adscrita a la presidencia de la República reconozca en público el rol fundamental que las religiones juegan para el desarrollo del país. Que creamos lo que creemos es indispensable para que Chile, América, cada uno de nuestros países sea lo que es. En Ecuador, lastimosamente, el discurso, que no es exactamente lo que significa un Estado laico, pero el discurso que se ha creado en torno a la figura del Estado laico
nos ha privado de ese espacio por completo. Hablar de desde cualquiera de nuestras posiciones de conciencia, fíjense que no digo de iglesia o religión, hablar de cualquiera de nuestras posiciones de conciencia en Ecuador, en un foro público en el que intervienen autoridades, inmediatamente sería motivo de censura o de reproche hacer una referencia de ese tipo. Y realmente los felicito a Chile por su legislación, por su lucha. Seguramente todo aparato, toda creación humana requiere de ajustes y mejoras, pero yo admiro el camino por el que están en el presente. Significa la libertad religiosa en eso justamente que el Estado dé un paso atrás y sepa que hay realidades que le anteceden. Antes de que exista la idea de Estado, antes de que exista la idea de un Chile, de una Latinoamérica, de un Ecuador, antes de que exista una idea como la que tenemos hoy de una comunidad internacional o de sus organizaciones, existía la realidad del ser humano. Y en base a esa realidad es que surgen todas estas otras experiencias de organización, legislación, instituciones, administración de la autoridad y demás. La religión es otra de esas, por llamarlo de alguna manera en sentido jurídico, instituciones, figuras que anteceden a la creación de la ley, de la constitución, del derecho internacional, y que el rol de las creaciones, el Estado, el derecho, las constituciones, las autoridades, es justamente ponerse al servicio de esas realidades como el ser humano, la familia, la iglesia, las iglesias, quiero decir, que anteceden y a quienes le sirven. Entonces, en eso, para empezar, diría yo, hay que tomar conciencia de la criatura y el creado. Y el creado en este caso es lo creado en este caso es el Estado, la autoridad del derecho en todas sus formas, y que está en deuda de protección a las realidades que le antecedieron. Esa es lo que yo diría es el sustrato de un derecho a la libertad religiosa. Muchas gracias, profesor. Profesora Ana María, ¿algo que agregar? Sí, quisiera también partir agradeciendo esta invitación y la organización de este seminario, de este encuentro. Creo que es muy bueno recordar y analizar la ley 1938 y el impacto que ha tenido, y creo que queda mucho por desarrollar. Y me alegra ver muchas caras conocidas, otras que he desconocido por las mascarillas, perdón, y que no he alcanzado a saludar a algunos, pero espero después tener tiempo de saludarlos. Además creo que esto se inserta dentro del camino que ha hecho Leonardo este año de sostener varios encuentros, y en ese sentido no dejar que la pandemia haga desaparecer también el tema, no solo por la aplicación de los encuentros en lugares de culto, sino también por la reflexión que necesitamos para seguir avanzando. Eso como salud inicial, perdona. Y en relación a lo que decía Pierre sobre el sustrato de la libertad religiosa, no puedo estar más de acuerdo, y creo que nos sirve de alguna manera una referencia a cómo se considera la libertad religiosa en el ámbito internacional, porque en eso, y parto desclasificando lo que ustedes muchos saben, o sea, creo muy pobre los términos en los que está esbozada la libertad religiosa a nivel constitucional, mucho mejor la ley. Entonces, la aspiración siempre, bueno, llegaremos en algún minuto a hablar de la nueva constitución, pero en ese sentido, para nosotros y para varios países de Latinoamérica, el hecho de hablar de libertad religiosa en relación a la constitución me parece muy pobre, y creo que los tratados internacionales han contribuido a hacernos entender, en el fondo, que cuando hablamos de libertad religiosa, hablamos de creer o no creer, de manifestar esa religión o creencia en público, en privado, individual y colectivamente. Por lo tanto, va creciendo la persona
religiosa y que para poder ejercerse a través del culto, la enseñanza, la observancia, tener la protección que requiere y todo eso, necesita también de su vinculación con otros derechos fundamentales. Y también adelantándome al hecho de la nueva Constitución, que la libertad religiosa vaya a estar dentro de la Constitución no debería ser mi tema, porque hoy va a estar. Pero cómo va a estar y cómo los demás derechos fundamentales van a permitirnos que efectivamente esa libertad religiosa sea una realidad, eso es algo que importa. Por eso es que esta premisa que el profesor Pivot sigue diciendo me parece fundamental, y me parece fundamental ir avanzando hacia lo que es el valor de la religión. Cómo la religión es un aporte al Estado, porque antecede, pero también porque además en Latinoamérica sabemos perfecto que las instituciones religiosas especialmente, más bien las organizaciones basadas en la fe, como las llama la ONU, que también es un título más pobre en el sentido de que hay muchas creencias que no se basan en la fe, se basan en un culto, en una trascendencia espiritual. Pero aún quedándonos con esa nomenclatura, yo creo que en la pandemia pudimos ver el aporte de distintas organizaciones que podríamos llamar de la sociedad civil, pero con el tinte religioso, que sirvieron a migrantes, en hogares, en comedores, en materia educacional, y eso de alguna manera tiene que ser visible también para el Estado, o sea, y tiene que ser visible institucionalmente. Muy interesante lo que habla la profesora Ana María del estatuto o el lugar que tiene la libertad religiosa en el concierto internacional. Tomándome de eso, profesor, usted trabajó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si no mal entiendo. No, no es correcto. Alguna vez fui perito ante la Corte Internacional, de la Corte Interamericana, y no sé por qué siempre se menciona acá en Chile mi paso por la Corte Constitucional en Ecuador fue hace muchísimos años, y más bien antes de mi formación, y fue corto, pero creo que llama la atención eso en mi hoja de vida y siempre se menciona. Pero mi área, claro, yo trabajo ante la Corte Constitucional, ante la Corte Interamericana, son mis objetos de estudio y también de práctica profesional. No sé si pudiera hablarnos un poco de cómo ve usted un panorama general de la libertad religiosa como un derecho que se hace valer frente a la Corte. Qué difícil tema, porque no se hace valer ante la Corte. Es difícil de abordar esto porque tenemos un sistema interamericano de protección, una Corte Interamericana, una Comisión Interamericana, que se preocupan por asuntos que afectan la dignidad de las personas, que están preocupadas por situaciones de tortura, situaciones muy tristes de ejecuciones en nuestras prisiones, a veces incluso en las calles, de prácticas que violan derechos fundamentales. Lastimosamente, dentro de esa cultura interamericana, la libertad religiosa nunca ha figurado como una prioridad. En parte, no sé, quisiera pensar que en el momento en el que surge el sistema interamericano durante la segunda mitad del siglo anterior, era urgente tratar con temas sistemáticos de desapariciones forzadas, eran otros los temas que ocupaban las portadas del momento. Y de ahí se fue arraigando una cultura, quiero decir, en el sistema interamericano, no solamente en su corte y comisión, sino entre los principales litigantes ante este sistema, sus expertos, sus jueces, sus comisionados, sus asesores, de que en Latinoamérica no había un problema de libertad religiosa, ni había problemas de libertad religiosa. Que más bien en el contexto un tanto miope, porque sí quisiera ponerle un calificativo del asunto de la religión, se lo daba por terminado con la idea de tenemos que terminar con un estado confesional que fue producto de circunstancias históricas para Latinoamérica, más o menos comunes, y pasar de ese estado confesional a un estado laico. Y eso era todo el asunto religioso en Latinoamérica, en lo que infundía esos
En cierto momento aparece el tema de la libertad religiosa en el sistema interamericano para los países de la región como un tema de derecho internacional, como las creencias de nuestros pueblos aborígenes eran violentadas por diferentes prácticas, especialmente de industrias extractivas, mineras, petroleras, porque había una relación muy grande de el templo, por decirlo de alguna manera, para nuestras culturas de la región, o al menos así se ha presentado en la jurisprudencia de la Corte, es la naturaleza. Entonces, a propósito de eso, el derecho a la propiedad, los derechos de la libertad, la dignidad, la vida, la integridad en los pueblos indígenas se analiza desde una perspectiva colectiva y se tiene que analizar para comprender su relación con la propiedad privada, entre comillas, su espiritualidad. Y a partir de eso hay una línea de jurisprudencia considerable, no diría, no le daría un superlativo, más allá de eso es considerable, es importante, en el sistema interamericano sobre la importancia de la libertad religiosa. Pero ahí existe un doble estándar. Existe un doble estándar porque si se trata de culturas aborígenes, hay protección. No hay Estado laico. Hay un Estado que debe proteger, pero esta es mi lectura. A veces siento que en esas sentencias se trata a la cultura y a la religión de estos pueblos como artefactos, como si fueran un fósil delicado que todos deben cuidar. Pero es un fósil, a fin de cuentas. Pero cuando la religión está viva, cuando la religión tiene sus instituciones presentes, se vive y sus fieles, sus feligreses, son partícipes de la vida cultural, social, política, académica, ahí el sistema interamericano lo resiente. Hace unos meses se verificaba la audiencia de un caso contra Chile, justamente, y resultó escandaloso, a mi parecer, y esto no se ha recogido en ningún medio, no se ha hablado, no han habido comentarios. Nadie se ha rasgado las vestiduras al respecto, para proponerlo en términos figurativos. La presidenta de la Corte Interamericana, interrogando a un perito de reconocida trayectoria en Colombia y en la región, un profesor de estos de estatura mundial que son invitados a diferentes conferencias, alguien realmente uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con su trabajo, pero alguien de renombre, sin duda. Esta presidenta de la Corte Interamericana le preguntaba a este perito: ¿no le parece que esto está grabado? ¿No le parece que las 3 religiones más grandes del mundo son discriminatorias a los derechos de la mujer? Y el perito uno diría, qué imprudencia de la jueza, pero digamos, esta jueza ya es conocida por sus imprudencias en otros casos también. Uno esperaría, bueno, un académico de estatura global se va a callar o se va a salir por la tangente. No, con la libertad más grande, y yo diría la ligereza más grande, este profesor, que yo me imagino haciendo una aseveración así de otra rama del conocimiento, dice: claro, si son patriarcales, tienen patriarcas, obviamente violan los derechos de las mujeres. Y la conversación continúa. Durante la audiencia, imagínense si lo mismo se hubiera dicho respecto de una etnia, de una nacionalidad, una raza, de un sexo. Pero el sistema interamericano no solamente que no lo tiene como prioridad en su agenda,
sino que estas cosas se ven como normales. Y lastimosamente ese es un fallo. Ese caso afectará a toda la región. Tememos mucho en el medio por la independencia con la que se va a resolver ese fallo, la imparcialidad con la que se va a resolver ese fallo. Pero lastimosamente esa es la realidad actual en el sistema interamericano. Quisiera presentar una nota positiva de decir, pero hay estas alternativas, estas posibilidades. Perdón que me alargué la respuesta, pero me tocaron el nervio. Pero no a corto plazo. Y eso nos debe interpelar a todos quienes estamos en este foro. Porque si los derechos humanos tuvieron un sentido, un noble sentido, como historia, como hito de la historia de la humanidad allá en 1948, fue porque todas nuestras creencias reconocieron al menos estos 27, 28 resultados concretos de nuestra dignidad humana. Tal vez mucho desacuerdo en el origen, en razones, en las raíces, pero no fue un acuerdo de yo te doy para que tú me des, no. Fue un reconocimiento de todos para todos. Lo que se hizo después del 48 con el edificio de derechos humanos es otra historia, como vemos en la página actual de la novela. Pero nosotros debemos reclamar, nuestras comunidades deben reclamar su presencia en el área internacional. Nadie lo va a hacer por nosotros. Los expertos objetivos, neutrales a nivel internacional están del otro lado. Están marcadamente en contra del ejercicio de la religión, en público y de manera colectiva especialmente. Y eso solamente va a cambiar tanto en cuanto nosotros, quienes creemos, reclamemos esos puestos y reclamemos ese discurso de justicia universal por lo que es y por lo que debe ser, que es un llamado al respeto mínimo, no a una imposición ideológica de ningún tipo sobre otras culturas. Esperemos que para el futuro pronunciamientos como el de una autoridad, el señor director en esta mañana, lleguen también a las procuradurías, a las cancillerías, a los momentos de nominación de estos jueces, de estos comisionados, de tal manera que haya esa sensibilidad que la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni remotamente tiene sobre nuestro derecho fundamental, el suyo también, el de ella, a creer, no creer, expresar en público, en privado, colectivo, pero no agredir de esa manera. Eso no significa expresar públicamente, no significa agredir de esa manera, utilizando una posición de poder a otras formas de creencia. Wow, muy ilustrativo, gracias profesor. Ana María, ¿cómo nos deja eso? ¿Tenemos un caso acá, un caso que tú sabes? Tengo que decirlo yo, fíjate, nadie lo dice, tengo que decirlo yo, el caso Pavés contra Chile. Exacto. A ese caso se refería el profesor Pivot, sí, y te estás refiriendo tú también. Por supuesto. Entonces, como nos deja eso, es que eso ocurrió dentro de ese desarrollo. Y voy a remarcar una cosa, que tal como decía el profesor Pivot, a ver, hay alguna jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de pueblos originarios, en los que el reconocimiento a la espiritualidad, por ejemplo, el de enterrar a los muertos, que nunca se explicita tanto como rito oculto, ahí lo han desarrollado mucho más. Y efectivamente no han habido grandes temas que se hayan presentado, la Corte selecciona además, provenientes desde la Comisión, pero la Corte selecciona, temas sobre libertad religiosa. Algo parecido pasó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pasaron 30 años antes de que tomaran un caso sustantivo
sobre libertad religiosa. O sea, la gente tiene como un cierto cuidado de intervenir en esos temas. La gente, digamos, de la corte, no, los jueces de la corte. En Latinoamérica se han demorado más. El caso típico que se cita como de libertad religiosa es el de la última tentación de Cristo, también contra Chile. Y ahí solamente dicen 2 párrafos, lo zanja, y dice que en el fondo hay que reconocer que la libertad religiosa es uno de los cimientos de los estados democráticos, que nos viene bien. Pero incluso el caso Pavés no se presenta por vía de la libertad religiosa. El caso Pavés se presenta por no discriminación, por prerrogativa de no discriminación y por derecho al trabajo. Por lo tanto, lo de la libertad religiosa es invisibilizado, y en ese sentido coincido, por cierto, en que si no lo visibilizan las mismas organizaciones religiosas que estamos haciendo nosotros, o sea, todos nuestros insumos o estudios o análisis no sirven si no hay gente convencida del valor de lo propio y hacerlo valer. Yo no creo que la libertad religiosa sea política, pero sí está en el centro de la dignidad de la persona. Y la estamos defendiendo no solo respecto al creyente, sino también para los creyentes, ¿no? Y yo creo que eso hay que hacerlo como mucho más explícito. Creo sí que fue muy bueno, independientemente de que el caso se pierda, creo que fue excelente que las distintas entidades religiosas chilenas se unieran en un amicus. Y yo creo que es un momento para agradecer también el hecho de que hayan trabajado ustedes juntos y hayan suscrito ese amicus. Digamos, téngase presente en el fondo que eso a la corte, porque es un signo de que se está comprendiendo que igual que la pandemia, aquí nadie se salva solo. Lo que aprovecha uno, aprovecha a todos. Y por lo tanto, es importante también en ese sentido que las mismas entidades religiosas vayan juntas desarrollando esta toma de conciencia. A algunos les servirá el sentirse amenazados, a otros les servirá el sentir que tienen una misión que promover, pero como de adquirir esta conciencia del valor de lo religioso y de distinto que sería una sociedad sin creencias en esa sociedad. Y efectivamente los derechos humanos fueron posibles, o el elenco de derechos humanos fueron posibles gracias a una cultura que existía. Entonces la pérdida de esa cultura también, una cultura judeo-cristiana occidental, pero que también parece un poco detenida en los tiempos actuales, y yo creo que hay que distinguir. Uno es la transmisión de la creencia específica, pero otro también, y sin ser una ONG, sin asimilarse a una ONG, es la transmisión de un bien para la sociedad al estado con bien que existe la creencia. Y hay que demostrarse. O sea, nosotros estamos empeñados en el centro ahora, justamente en un estudio, estamos en la primera fase del estudio, focalizándonos más en la educación, para demostrar cómo, por ejemplo, si cuántos colegios confesionales hay, cuántas matrículas confesionales existen, a partir de las propias autodeclaraciones de estos establecimientos, y luego también ver eso, la coherencia de eso con los distintos proyectos educativos, para ejemplificar en la educación, que es un ámbito público por excelencia, es de interés del Estado y de interés de las organizaciones religiosas u organizaciones que se han creado a partir de esas organizaciones religiosas, como un campo en el que no solo importa una clase de religión, sino que importa todo el sistema de enseñanza respetuoso de la persona, a nivel, si queremos después definirlo, integral, pero de una comunidad educativa que está al servicio del aprendizaje de niños de una manera determinada. Por lo tanto, también importa que el financiamiento del Estado llegue, o sea, es súper práctico este tema, no es un tema meramente especulativo y que nos deja pensar tranquilos, es un tema que tiene incidencia social fuerte. Para resumir, para los que no lo conocen, el caso Pavés es el que a lo mejor no todos lo conocen, el caso de una profesora de religión católica cuyo certificado de idoneidad, que es aquel certificado o aquella certificación que da una confesión religiosa para que una persona pueda hacer clases de religión, le fue quitado, según ella, por su preferencia sexual homosexual, de vivir con otra mujer. Ella demanda al Estado, pierde en 2 instancias, en la Corte de Apelación y la Corte Suprema ratifica el fallo y lleva el caso a la Corte Interamericana, la cual
han habido alto y bajo. No sé si usted quiere comentar o conoce el tema. Yo supe que la defensa de Chile no había estado muy fuerte en un principio. No llegó, Chile no llegó. No llegó en tiempo, hay plazo. Allá no consta que se haya enviado un plazo, acá consta, no llegó. Hay una precisión, sí, acá se dirigieron contra el obispado de San Bernardo, saludos al obispo, tanto en, o sea, la Ordenación de la Corte Suprema reconocieron lo que dice el reglamento. Le corresponde a la autoridad religiosa certificar la divinidad. Quiero ser presente también que respecto de las clases de cultura indígena, rige lo mismo, ¿eh? O sea, optativas para los padres, obligatorias eventualmente para el establecimiento, y también quien designa, quien puede enseñar de la cultura indígena es la autoridad indígena. O sea, no hay otra cosa. Pero ojo con ese doble estándar de nuevo, ¿no? Y no es por antagonizar con los pueblos originarios, todo lo contrario, pero por reconocer más bien todo lo contrario en el sentido de respeto, el mismo respeto que nos tenemos y pedimos para nuestra forma de vida, cultura y religión, pero también si ese es el estándar que reciben ellos, el resto de culturas y religiones que vivimos en el continente, por lo menos en Chile especialmente, ¿por qué no tienen el mismo estándar? Eso es flagrante discriminación. Respecto de la defensa del Estado, entiendo que la defensa fue muy diligente, ¿verdad? En muchos momentos, proactiva, pero ahí nunca se sabrá qué pasó, si pasó o no, y yo no sé si tengo todos los elementos para presentar eso ante este público. El Estado ante la Corte, no sé en etapas anteriores, pero en la última etapa ante la Corte Interamericana, el Estado se preocupó, hizo su tarea, contrató sus expertos, hizo lo que haría un Estado en un caso de defensa de un arbitraje internacional por miles de millones de dólares. Lo hizo bien, pero quiero pensar un malentendido entre el envío, la fecha del envío de la comunicación, de la respuesta del Estado y del pedido de prueba y de testigos y de peritos, y el momento en el que esto llega al servidor de la Corte, en un lapso de horas. La Corte Interamericana, que dice en su jurisprudencia tantas veces, no se sacrificará a la justicia, por la mera formalidad. Hay que garantizar la igualdad de armas en la defensa procesal de los casos ante la justicia internacional. Ese plazo de horas lo revisó, lo revisó en pleno, la secretaría, asesor. Institucionalmente la Corte, no solo los jueces, institucionalmente la Corte dijo, no, está fuera de plazo. Entonces, no sé, cada uno, también ahí hay que hacer justicia a lo que sí hizo el Estado chileno. Como para ir cerrando este tema y luego a la última pregunta para poder pasar al coffee, ¿qué pudiera pasar si es que la Corte falla a favor de la profesora? ¿Podría obligar al Estado para que el Estado obligara a la confesión religiosa a que devolviera el certificado de nulidad? No sé cuánto, lo mismo la Corte sin sensibilidad, un movimiento de derechos humanos sin tacto fino, como les comentaba en el ejemplo anterior, pero también no quisiera pensar que desconoce la historia y todo lo que ha significado para la historia de la humanidad el proceso de separación iglesia-estado y la esfera de protección que eso también significa para la iglesia y no injerencia de ningún poder sobre nuestras creencias, sobre nuestras iglesias.
parece que vivimos un momento en el que estamos todos atentos a ver el desenlace, porque si es que la Corte Interamericana llegase a utilizar su sentencia para decir que sí hay separación entre el Estado y las iglesias, pero no hay separación entre el poder internacional, porque una corte es ejercicio de poder internacional, y la Corte Internacional puede interferir en todo, estaríamos ante un nuevo momento de autoritarismo gravísimo. Podría marcar eso, más que la revocación o no del permiso, ese sentido de la sentencia. Podría marcar un momento de historia universal que no creo que los jueces que están sentados en la composición actual de la Corte, al menos la gran mayoría de ellos, no lleguen siquiera a dimensionar lo que estarían por hacer. Ana María. Tal como decía Pierre, la Corte puede hacer distintas cosas. Acordémonos que la ley de libertad de expresión nuestra, la ley de prensa conocida, fue modificada en virtud del caso de la última tentación. Se puede pedir varias reparaciones, más allá de una multa o no multa, puede pedir varios tipos de reparaciones. Veo más probable que pida eliminar ese requisito o eliminar el caso de religión que darle la idoneidad de vuelta, porque no, o sea, de verdad creo que eso sería excesivo. Y creo que eso pone a un país que ha tenido tradicionalmente clases de religión, primero católica, y ahora hay 16 entidades religiosas que tienen reconocido sus programas del Ministerio de Educación, lo pone en un cambio histórico importante y no creo que sea positivo. O sea, creo que cada uno de los pasos en esto es importante, por eso mismo es de valorar la acción conjunta de las iglesias o de las entidades religiosas. Para cerrar y para dejarlo en un aprieto, ya terminando este panel. Me lanzó todos los aprietos. Si pudieran en 1 o 2 minutos poder mencionar los aspectos generales que debiese tener nuestra nueva Constitución a propósito de la libertad religiosa. Con esto nos vamos. Yo quisiera, antes de eso, acabar con una nota mucho más positiva. No sé qué esperar de la Constituyente. La Constituyente, nosotros en Ecuador ya vivimos ese momento, en el 2008. Y los mismos discursos y narrativas fueron desplegados con ligereza y poca seriedad de las consecuencias. Y eso afectó mucho a la libertad religiosa, tanto que sigue el mismo rumbo en el Ecuador de la tendencia en el sistema interamericano. Tanto que hace un par de años la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y varios pastores de iglesias evangélicas fueron demandados, fueron objeto de una demanda constitucional de acción de protección. Ellos fueron los demandados por discriminación y discurso de odio, por haber dicho en un comunicado a la prensa que llamaban a una marcha a la defensa de la familia natural y otras cosas. El objeto del discurso de odio que se señalaba era haber dicho familia natural. Porque si hay una familia natural, hay una familia anormal. Y si hay una familia normal, sus miembros son subnormales. No son mis palabras, ni las de ningún obispo. Esas son las palabras, las conclusiones de las que llegaban los abogados de la otra parte. Y por lo tanto, la Corte había incitado a tratar, los pastores y obispos habían incitado al Ecuador y a sus feligreses a tratar a las personas de otro tipo de familias como subnormales, y eso era obvio. La Conferencia Episcopal y en ese caso optaron junto con un foro como este, los pastores se llevaron la mano a la cabeza y nos esforzamos días por sacar el discurso más sensible con el otro y al mismo tiempo más enérgico en la respuesta de lo que nosotros creemos debe defenderse como familia. Y sí, no había odio, pero en ningún momento
Y fueron dos instancias arduas que, quién sabe cómo se logró contener, pero la tendencia también a nivel constitucional en México, en Colombia, el uso de sus constituciones abiertas, laxas respecto al tema, ingenuas respecto al tema de la libertad de religión, se prestan para todos estos malentendidos. Así que yo le pondría mucho cuidado a la convención y que no deje nada entredicho, que lo diga todo respecto a la religión. Y quería terminar, me voy a robar un minuto más para terminar con una nota muy positiva de todos los aprietos en los que me metieron. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros, más que nadie, la historia, nuestro ADN conoce lo que es vivir en persecución. Y a veces en persecución es donde los frutos más bellos de nuestras creencias han surgido. Así que una persecución más, una persecución menos, duele hablar de esta manera, pensando en los hermanos que han perdido la vida o su dignidad de diferentes maneras, por diferentes formas de persecución grave. Pero nosotros como instituciones naturales, nuestras iglesias saben cómo vivir en persecución, dan sus frutos más bellos en persecución. Y lo que hace que subsistan nuestras creencias, nuestra religión, es la esperanza que encontramos en nuestras congregaciones, en nuestra vida diaria. Y esa vida diaria, cuando es vivida con absoluta convicción, con entrega a la belleza, a la verdad, que surge de nuestro encuentro con lo divino, con lo trascendente, a través de nuestros caminos, eso es lo que nos va a mantener siempre vivos. Y es imposible que desaparezca por ninguna ley, por ninguna constitución, por ningún fallo, porque es anterior a Dios. Gracias. A ver, yo diría un par de premisas, 3 cuestiones de contenido y una indicación final. El par de premisas es uno, que creo que las voces que dicen no toquemos nada de cómo está lo de la libertad religiosa ahora en la Constitución, porque como los tiempos no están buenos, mejor no hacerlo. Yo por lo menos creo que no vale la pena. Yo creo que vale la pena ir por más. Porque de verdad, en el concepto latinoamericano, nuestra Constitución es paupérrima a nivel de libertad religiosa. Lo segundo es tener siempre claro que la libertad religiosa no va sola. O sea, necesita del derecho a asociación, de la libertad de enseñanza, del derecho a propiedad, del derecho a la vida, necesita de muchas otras vinculaciones. Entonces, por concentrarnos en libertad religiosa, no nos desconcentremos en lo otro. Y en eso mismo, la relación institucional del Estado con la religión importa, porque ese va a ser, hasta el momento somos de separación fundamentalmente, con un Estado, la laicidad aparece en la ley de inclusión como un elemento en materia de educación, respetuosa de toda expresión religiosa, al contrario de lo que hace México. Por lo tanto, la calificación de laicidad también importa. Eso como premisa. Ya, y los contenidos, 3 contenidos que para mí son fundamentales. Primero, un reconocimiento al máximo, como quizás tomarlo de los instrumentos internacionales. Lo segundo, el aspecto de la colaboración de las entidades religiosas con los estados. Creo que si recordamos que el primer tratado de comercio que celebró Chile con un país fue con Inglaterra, y dentro del contenido de ese tratado de libre comercio que se le diría fue que se pudiera celebrar el culto en los barcos ingleses que atracaban en Valparaíso. No me explico que no se puedan celebrar convenios, o sea, que se puedan celebrar convenios con todo tipo de organizaciones de la sociedad civil, menos con entidades religiosas. Y por lo tanto creo que conviene ponerlo en la Constitución. Y lo último que creo que es una deuda que tiene el Estado, que forma parte de la libertad religiosa, es lo que se llama inmunidad de coacción o inmunidad de coerción, que no obliga a nadie a actuar contra sus creencias. Y en ese sentido, el reconocimiento de la objeción de conciencia, que lo tienen algunos países también, a nivel constitucional, para evitar legislar sobre eso, y para que no haya duda de que es la faz negativa de la libertad religiosa el que no me obliguen a actuar, creo que también tiene que estar. Y lo último que había dicho, perdonen, hablo como apurado y además como que me apuré porque el cóctel en realidad parece que está bueno.
Entonces, pero lo último es la invitación, junto con el hogar y los amigos de la Universidad de la Brigham Young University, no los veo acá, pero han organizado un encuentro para los días 28 y 29 de octubre, y en esos días va a haber una sesión presencial en la sede de Cocuro de nuestros amigos mormones. Va a haber una sede en una tarde, un encuentro en la tarde con miembros de Convención Constitucional a los que se les va a preguntar sobre este tema y que se espera dialogar, un conversatorio, y al día siguiente, el viernes, se está invitando a los candidatos presidenciales. Y todos saben que los candidatos presidenciales van si es que interesa. Bueno, hagamos que interese. Empiezan a molestar a los candidatos presidenciales porque entiendo que las invitaciones ya partieron y por lo tanto empiezan a sugerir que vayan, que a ustedes les interesa conocer su postura frente a estas cosas. Yo creo que es tiempo de movilizarse juntos, dejar ciertas rencillas, porque de verdad acá nadie se salva solo del coronavirus, es totalmente aplicable. Muchas gracias. Agradecemos por favor. Tenemos unos obsequios para Sí, antes de pasar al coffee, el director de la ONAR quiere entregar, en agradecimiento por su colaboración y participación, un recuerdo a los panelistas. Ana María y Matías, muchísimas gracias. A continuación invitamos a pasar a un coffee break que sería de 10 minutos para poder regresar acá a este mismo salón y poder participar y asistir al segundo panel que va a ser integrado por 4 representantes de confesiones religiosas. Agradecemos la participación y los invitamos al coffee break.